aquí. Y si alguna vez no llegué, que fueron 2 veces, es porque estaba haciendo un superclásico en Argentina y por razones horarias no tenía avión para llegar. Y estuve aquí cada domingo con dolor de muelas, con piedras en los riñones, con fiebre. La gente ni se enteró. Siempre aquí con una sonrisa. Porque yo siempre decía, hoy podría ser el último domingo. Y fíjense, un día de marzo fue el último domingo. Y no sabemos cómo vamos a volver, porque yo, tomándole la temperatura a la gente y echando a los enfermos a que se vuelvan a la casa y dejando a los viejos que se mueran en casa y no dejando entrar niños, no voy a abrir las puertas de River. Te sorprendería saber que ese temor que estoy hablando de Dios jugó un papel importante a lo largo de la historia de la iglesia. Las épocas de espectacular avivamiento espiritual siempre se iniciaron con una renovación del temor a Dios. Vemos evidencia de esto en Hechos capítulo 5. Un hombre y su esposa traen una ofrenda de una parcela de terreno que habían vendido. No era la cantidad total que habían recibido de la venta, pero ellos quisieron que pareciera de esa forma. Nadie les pidió traigan el total. Hubiesen dicho trajimos la mitad de la venta y quedaban como señoritos ingleses. Pero los tipos dijeron, traemos la mitad y vamos a hacer de cuenta que traemos todo para parecer buenos ante la vista de otros creyentes. Y honraron la apariencia sobre la verdad. Y no tuvieron temor a Dios, le tenían temor al hombre, al líder. Trajeron la ofrenda, mintieron y cayeron muertos. Está en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación de la gracia. Murieron porque mintieron en la presencia de la gloria de Dios. Y dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, Hechos 5:11. No estoy enojado. Nada más estoy transmitiendo lo que creo Dios puso en mi corazón. Yo te voy a decir por qué creo que este virus, por sobre todas las cosas, reveló la falta de temor de Dios en gran parte de la iglesia. Cuando Dios está quieto, nuestros corazones son revelados. Y Dios estos días, estas últimas semanas, parece haber retenido su gloria para probarnos. ¿Somos reverentes aún cuando su presencia no se manifiesta? Porque cuando Dios separó el mar rojo y lo llevó a través de la tierra seca, ellos cantaron, danzaron y gritaron por la victoria. Sin embargo, unos pocos días después, cuando su tremendo poder no era aparente y la comida y la bebida escaseaban, se quejaron contra Dios. Llegó una suerte de pandemia, de hambre, como va a venir ahora, Aquí en Estados Unidos hay casi 30 millones de desempleados y estoy hablando de uno de los países, se supone, más poderosos del mundo. Prepárate, iglesia, porque viene una pandemia de hambre. Ya hay una pandemia de suicidio, de femicidios. Hay la locura de que en países como en Argentina han soltado violadores, presos, para que no se agarren el coronavirus, los mandan de vuelta a que se metan en la sociedad. Hasta violadores volvieron a convivir con el niño violado para evitar que se contaminaran por temor. Lo que se viene es mucho peor de lo que hemos vivido. Esto es un ensayo, una prueba. Muchas veces estos días me dijeron, ¿será que esto es un ensayo para lo que va a venir? El nuevo orden mundial. Ni necesitamos ser tan escatológicos. Ni necesitamos buscar los símbolos de Juan en Patmos. Esto se ve claro, como el agua. Hemos llegado algunos de nosotros a ser como niños caprichosos que no tienen reverencia por sus padres. Y si nosotros no crecemos en el temor del Señor, corremos el riesgo de llegar a tratar como algo común las cosas que Él considera santas, como Ananías y Zafira, esta pareja que murió por tomarse como ordinario las cosas que eran puras. Y todos nos hemos convertido expertos en la bondad de Dios. Yo soy un gran predicador. Cuando digo gran no es que sea bueno comparado con otros, digo un predicador que usa mucho su dialéctica para hablar de la bondad de Dios. Pero no solo la bondad de Dios es la que hay que considerar. Una persona que solo considera las bondades y la gracia de Dios abandona el temor y le gana el orgullo y la mundanalidad. De la misma forma que el que solo se queda atrapado en el temor de Dios y no en su amor, entonces cae en el legalismo. Son ambos, el amor y el temor de Dios, los que nos guardan por la senda estrecha.
Yo quiero señalar algo que pasa desapercibido para la mayoría de la gente. Dios instruyó tanto a Moisés como a Aarón, que era su segundo a bordo, para que subiesen a la montaña. Moisés subió, pero por alguna razón encontramos en las Escrituras que Aarón regresó al campamento. Esto es algo que se nos pasa por alto a la mayoría. Capaz que Aarón regresó porque estaba más cómodo en la presencia de los otros creyentes que en la presencia de Dios. Digo, ¿no nos parecemos en esto? ¿Nuestras iglesias actuales no se parecen mucho a Aarón? Que estamos muchos cómodos yendo a la iglesia, teniendo comunión con otros cristianos y manteniéndonos ocupados con las tareas del ministerio más que con el Señor. Evitamos estar solo en la presencia del Señor. En lugar de eso nos rodeamos de gente, nos rodeamos de actividades deseando que eso esconda nuestro vacío. Estamos más ocupados en no fallarle a nuestro líder que en fallarle a Dios. Como cuento siempre la historia, nuestra iglesia conoce la historia porque la conté un par de veces ya, o más de un par de veces, de la mujer que estaba barriendo la iglesia, una cristiana, por supuesto, que barría, era una voluntaria que barría la iglesia, barría el templo, estaba sola, no la ve nadie, mira para un lado para el otro y mete toda la basura debajo de la alfombra. Y se escucha una voz fuerte que dice, yo vi lo que hiciste. Y la mujer aterrada grita, ¿quién es? ¿Quién es? Y le dice, soy Dios. Y la mujer dice, ay, qué susto, pensé que era mi apóstol. Yo pienso que Aarón tendría el síndrome de esta barredora. Ay, pensé que era el pastor. Pensé que le iba a fallar al líder. Menos mal que era Dios. Y Josué, por el otro lado, tenía un corazón que buscaba a Dios. Quería estar tan cerca de Dios como le fuera posible. Permaneció al pie de la montaña por 40 días mientras Moisés estaba con Dios. Estuvo tan cerca como pudo, sin llegar a donde solo Moisés y Aarón habían sido invitados. Y mientras que Josué esperaba en la montaña, el pueblo en el campamento crecía en inquietud. Porque cuando uno se queda en estos momentos de pandemia, crece la inquietud. Claro, estaban en una tierra extraña. Su líder se había ido por más de un mes y Dios no se había revelado todavía. Entonces empezaron a cuestionar a Dios, a Moisés. Viendo, dice la Biblia, el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón. A Aarón, el segundo a bordo de Moisés. Mirá lo cara rota que eran estos tipos. Pero acá hay un cara rota peor. Un cara de piedra peor. Se acercan a Aarón y le dicen, mira, Moisés está tardando mucho. ¿Por qué no nos haces dioses? Para que vayan delante de nosotros. ¿Por qué este varón que nos sacó de Egipto ya no va a volver? Y no sabemos qué le haya pasado. La historia está en Éxodo 32. Claro, ahora Dios estaba quieto. Y la verdadera naturaleza de los que no tenían temor a Dios quedó expuesta. Porque fácilmente podemos temer a Dios mientras Él está haciendo milagros y demostraciones de su poder. Con iglesia llena somos todos Messi. O el Chicharito. O Suárez, qué sé yo. Con la iglesia llena todo el mundo dice, ¿cuánto están contentos? ¿Cuánto están felices? Y a su nombre, dígale que está a su lado. ¡Aleluya! ¡Ah! Todos están llenos de poder. Con templos cerrados, cambia la cosa. Dios está buscando por aquellos que son temerosos de Él cuando aún no perciben su poder, cuando los templos están cerrados, como los niños que obedecen a sus padres cuando sus padres no lo están mirando. ¿No es esa la verdadera obediencia? Cuando nadie está alrededor para verificar. ¿No es la obediencia que nos pedían nuestros padres? Mi mamá me decía, pórtese bien cuando yo no esté, porque si usted se porta mal, la que pasa vergüenza soy yo. Mamá estaba más interesada en que yo me portara bien cuando ella no estaba que cuando estaba presente. Porque eso hablaba de ella, que me había criado bien. Y ahora parece que Dios desapareció. Está en la montaña con Moisés. O parece que Dios desapareció, dio vuelta la cara y nos permitió la pandemia. Dios le dice a Israel, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y ustedes nunca me han temido. Isaías 57:11. En otras palabras, cuando la gente no lo veía mostrarse asombrosamente, actuaban como que Él no estaba ahí. Y yo he visto, y ustedes también, a muchos en esta pandemia, actuar como que Dios no está acá.
o que está durmiendo la siesta, o que a Dios se les descontroló todo. El silencio de Dios de hace casi más de 2 o 3 meses expuso las verdaderas motivaciones del corazón y la legitimidad de cierta gente. Es una pandemia. Mientras se enfrentan las pruebas, no en un servicio ungido, cuando un verdadero creyente es revelado. Y noten lo que hizo el cara de piedra Aarón. Aarón le dijo, bueno, tráiganme todos los zarcillos de oro, lo que está en las orejas de las mujeres, los hijos, tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, lo que tenían en las muñecas. Se lo trajeron a Aarón y él le dio forma, dice la Biblia, de buril, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. ¡Aarón! ¡Aarón! ¡Che! ¡Aarón! Porque se nos va eso de la Biblia, como que el becerro lo hizo un ateo endemoniado. ¡Aarón! El copastor. Dijo, acá tienen el becerro que lo sacó de Egipto. ¿De verdad? Con el botín de Egipto hicieron un ídolo fuera de la bendición de Dios. Pero aún es más alarmante que Aarón, el que no fue a la montaña, hizo el ídolo, le dio forma. Y Aarón le dio forma. Había sido el vocero de Moisés. Había estado parado al lado de Moisés, había visto cada plaga de Egipto, cada milagro. Y ahora le tenía temor a la gente y le dio lo que ellos querían. Le temió más al hombre que a Dios. Y por eso fue intimidado por la gente. Eso lo hizo un líder débil. Cuando fue confrontado por Moisés, y Moisés le dijo, te dejaste intimidar. ¿Saben lo que dijo este? Respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces que el pueblo es inclinado al mal. Me dijeron, haceme un Dios que vaya delante nuestro. Y yo dije, ¿tienen oro? Sí. Y bueno, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Lo querés matar al tipo. Salió el becerro. O sea que tirás oro en el fuego y se arma un becerro solo. El tipo no tomó responsabilidad por lo que había hecho. Estaba atrapado en el temor al hombre. Salió este becerro. Los líderes que temen al hombre retrocederán y le darán a la gente lo que quieren en lugar de lo que necesitan. Se convierten en presas fáciles para la intimidación. El hombre que teme a Dios solo está preocupado por lo que Dios dice acerca de él. El hombre que teme al hombre está más preocupado por lo que el hombre dice acerca de él, más que por lo que piensa Dios. No, es que no queremos ofender a la gente. El reino de Dios no es una democracia, es un reino. Por eso es el reino de Dios, no es la republiqueta de Dios. En algún momento vas a ofender a alguien, solo asegúrate que ese alguien no sea Dios. Quizás los hombres de David se ofendieron porque David no mató a Saúl cuando lo tenía en la cueva ahí, haciendo número 2 y posiblemente estreñido de vientre. Porque tuvo tiempo hasta de cortarle parte de su túnica. Pero David dijo, yo no voy a tocar al ungido. Saúl solo quería cuidar su reputación. Eso fue aquello que los diferenció siempre con David.